TV. Ensenada TV. Ensenada TV presenta Promoviendo la Participación Ciudadana con el licenciado Julián Rivera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en su programa Promoviendo la Participación Ciudadana. Mi nombre es Julián Rivera Velázquez y les doy las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los invito a que nos vean por Facebook, YouTube y Digital Ensenada Radio. Y bueno, este día tenemos de invitado a un personaje de la política local, muy conocido por todos ustedes, el licenciado Rogelio Aros Guzmán. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. De veras, teníamos ganas que estuviera por acá. Pues igualmente, colega, un abrazo a todas y a todos los ensenadenses, y aquí estamos con todo gusto, Julián, deseándote lo mejor en tu programa y sobre todo que las condiciones de las y los ensenadenses se mejoren siempre. Sí, el licenciado Aros Guzmán es un personaje, como les decía, de la política. Él es un litigante, ya tiene muchos años. Además ha tenido puestos importantes en el Estado, en derechos humanos como delegado. Y estuvo también como visitador allá en Mexicali un buen tiempo, y bueno, precisamente nos viene a hablar de ello. Pero también fue regidor del ayuntamiento, del 17 ayuntamiento, y estuvo de director de desarrollo social municipal. Y bueno, mucha gente de aquí en Ensenada lo pueden recordar por ahí, que se hizo mucha obra en el 17 ayuntamiento, en el área rural, en las colonias, en las comunidades. Y bueno, aquí, Roy, me da mucho gusto que estés aquí. Oh, gracias a ti, Julián, que estamos a la orden, a tus órdenes aquí. Vamos a platicar de lo que tú me digas y yo pueda contestar. Sí, va a ser una charla muy amena, porque somos gente de confianza y gente que siempre trabajamos para la ciudadanía. Y la plática que vamos a tener aquí prácticamente va a ser en relación de su experiencia en la Comisión de Derechos Humanos, cómo se puede proteger a la gente, cómo puede protegerse en la participación para que pueda defenderse en todo caso de tener algún problema legal, con algún problema que tenga en su colonia, en su casa, o algo que pueda suceder de alguna manera que pueda ser perjudicial para ellos, que puedan ser víctimas. Y eso es algo muy importante. Por Rogelio ya tiene algunos años ya metido en lo que es derechos humanos. Además tiene un doctorado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Yo, antes de entrar en materia, yo quiero hacerle dos preguntas que nosotros que hemos estado metidos en la política. Dos preguntas. En su experiencia, ¿cómo perciben los ciudadanos el funcionamiento de los partidos políticos? ¿Cómo lo ve? Bueno, en lo general, la política en México se ha desprestigiado, es decir, los políticos han dado el traste con la política. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los partidos políticos se han convertido en negocios, en agencias de empleo, y distan mucho de ser, ¿verdad?, esa institución de participación política ciudadana para cambiar las cosas de nuestro país. Sin excepción, todos los partidos se han convertido en lo que ya comenté. Entonces, es muy complicado para los ciudadanos y las ciudadanas poder participar en los partidos políticos, porque la verdad no hay confianza. En algunos partidos había democracia, pero ahora con el arribo al poder se acaba la democracia y sobresalen y subsisten los intereses personales y de grupo. Yo veo con agrado, pero obviamente en una etapa muy primaria, la participación de los ciudadanos en las candidaturas independientes. Pero es una buena medida. Yo creo que también en la democracia está funcionando no con la rapidez que quisiéramos, pero sí está funcionando sobre todo la alternancia. ¿Y a qué me refiero, Julián? A que ve el caso de Veracruz, ve el caso de Chihuahua, ve el caso del estado de Quintana Roo, en el que ya se ha
imputado a los exgobernadores como delincuentes o como presuntos delincuentes para que luego se me sientan. ¿Por qué? Porque han abusado de sus cargos para enriquecerse escandalosamente y eso ha demeritado a los mismos partidos, porque los mismos partidos, en lugar de exhibirlos y de exigir que se aclaren las cosas y que en determinado momento si son culpables se les condene, los defienden. Y los defienden de una manera ridícula y sin ningún argumento. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Que sí es necesaria la alternancia, porque resulta que en Veracruz estaba el PRI, ganó el PAN y el PAN pudo intervenir y entonces presentó denuncias penales y todas las administrativas y de todo tipo. En Chihuahua exactamente lo mismo, el exgobernador presumo que robó o se benefició con miles de millones de pesos y ya está siendo investigado. Está el caso de Sonora al revés, que un exgobernador panista también, al parecer cometió algunos ilícitos, pero tuvo que venir alguien del PRI. Entonces sí es importante que haya esta alternancia. ¿Y por qué es importante? Porque eso nos da cuenta de que ya la impunidad está dejando de ser tal, al menos en el papel y en las acciones, ¿no? Como un inicio. Ahora vamos a ver si verdaderamente las instituciones están preparadas para eso. ¿Qué necesitaríamos ahí? Lo comentaba el otro día en una plática. Necesitamos que el Ministerio Público sea independiente, sea autónomo. Así como los organismos de derechos humanos son autónomos, que el Ministerio Público también. ¿Por qué, Julián? Porque al Ministerio Público, es decir, al procurador, a procuradora o al fiscal estatal, los designa el gobernador. Y es muy difícil que un fiscal que reciba una denuncia en contra del gobernador y lo vaya a investigar o vaya a ejercitar acción penal en contra de él, ¿no? Entonces, otro de los órganos que deben estar es la Secretaría de la Función Pública. Debe ser autónoma totalmente, presupuestariamente y de gestión. El Ministerio Público, los órganos de fiscalización y la Secretaría de Función. ¿Para qué? Para que entonces las personas que estén ahí, que deben de ser elegidas por el pueblo a través de, no sé, de los grupos homogéneos de la sociedad civil, especializados, por el caso de las barras de abogados, cámaras, etcétera, que los eligen para que ellos se deban al pueblo y no al presidente o al gobernador en turno. Sea algo autónomo. Claro, porque esa es la única manera que puedes actuar sin que, si tú investigas a un gobernador en funciones, no es gobernador, puedas tú ejercitar acción penal en su contra sin que él te pueda correr. Porque si, imagínate tú, un procurador ejercitando acción penal en contra del gobernador, pues no alcanza a hacer eso cuando ya lo corren, ¿no? Pero eso es necesario. Entonces, en general, los partidos políticos están muy desprestigiados y ellos lo saben, los integrantes lo saben. Se han desprestigiado porque así lo han decidido y porque han actuado en contra de la democracia. México es un país democrático en el papel, pero en la realidad no lo es. Claro. Ni electoralmente siquiera, ¿eh? ¿Qué deberían de hacer los partidos políticos para que se reivindiquen ante los ciudadanos? Es muy complicado porque es un cambio de mentalidad. Yo recuerdo que el Partido Acción Nacional, cuando no tenía el poder, era democrático. Pero desafortunadamente tenemos, creo yo, un problema de origen, en el sentido de que cuando ya nos convertimos en un partido que está gobernando, cuando se convierte un partido en el gobierno, cambian totalmente. Es decir, pues las ideas, el poder los enferma, las ideas, la razón de ser de los partidos deja de ser tal y se convierte en intereses personales y de grupo. ¿Qué tendríamos que hacer? Estar cambiando partidos en el gobierno constantemente y no cansarnos hasta llegar a, digamos, a un área en el que haya verdadera competencia y en el que podamos cambiar un partido y cambiar otro sin que haya impunidad, ¿verdad? Porque es importante de que esa corrupción que hay no quede impune. Y entonces, en la medida que los mismos partidos acusen a sus miembros que le han quedado mal al partido, entonces de esa manera podemos nosotros avanzar. De lo contrario, seguiremos como estamos. Pero sí es importante, y hay que decirlo, de que la participación de las candidaturas independientes, está el caso de Ensenada, que ya casi andaba ganando un independiente, que a lo mejor casi nadie conocía, un muchacho limpio, un muchacho que no perteneció a ningún partido y estuvo a punto de ganarles, o no sé si ganarles, pero obtuvo una gran votación, creo que ganó en la ciudad. Eso da cuenta que la ciudadanía empieza a despertar. A buscar otras opciones. A buscar otras opciones, sobre todo dejando de lado a los partidos. El día en que vote la gente que no es partidista, entonces puede ganar un independiente. Se va a pasar alguna sorpresa, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, al tema que nos trae este día. Rogelio Aras tiene una vasta experiencia en lo que es los derechos humanos, por su trabajo en la comisión, como delegado aquí en Ensenada. Y bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las atribuciones de un delegado? Bueno, mira, antes que nada, Julián, me gustaría hacer un repaso breve de qué son los derechos humanos. A veces la gente piensa que los derechos humanos
o los organismos. Yo ya no pertenezco a la Comisión Estatal, ya tengo un mes que dejé de pertenecer porque tengo otras actividades. Estuve como segundo visitador general encargado del área penitenciaria. Pero los derechos humanos, es importante que las personas pensemos qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos, en el siglo XVIII, alrededor de 1700, varios pensadores, te puedo decir, por ejemplo, los que les llaman el empirismo británico, David Hume, John Locke, Thomas Hobbes, y por el lado de franceses y suizos, Rousseau, Voltaire, o el alemán Leibniz y el Spinoza, Baruch Spinoza, él es de los Países Bajos. Ellos empiezan a cuestionar al soberano, porque en aquel entonces el soberano, es decir, las monarquías, se decían que los soberanos eran soberanos por la gracia de Dios, es decir, que eran la representación de Dios en la tierra. Incluso eran coronados por los papas en aquel entonces. Entonces, en el soberano se incluía el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El soberano decidía todo, era el que hacía las leyes, el que las aplicaba, era el que gobernaba y el que determinaba quién era o no era delincuente. Entonces dijeron, a ver, espera. Había una corriente, hay dos corrientes fundamentales en el derecho, que es el derecho positivo y el derecho natural, o el jus positivismo como doctrina y el jus naturalismo. Estos les llaman contractualistas y jus naturalistas. Kant, por ejemplo, que fue uno de los filósofos que más ejercía influencia sobre nosotros, decía, él era positivista. Y por eso, como tú lo sabes, se decía que la razón de ser de los estados era la ley. Es decir, el derecho positivo, la norma aprobada. Incluso había una pirámide en que la Constitución estaba arriba y luego las leyes federales, tratados, etc. Bueno, a raíz de estos pensadores que dicen, no, el soberano es una persona igual que nosotros y no es cierto que Dios lo puso aquí, empiezan a ejercer un movimiento a cuestionar. Y dice Rousseau, no, cuando el hombre estaba en un estado de primitivo, en el que la violencia o la fuerza era la que lo dominaba, decide, en aras de constituir una sociedad, sacrificar un poco de su libertad para que haya un ente que gobierne, pero que gobierne en favor de todos. Y ese debe ser un ente que sea elegido por el pueblo de una manera democrática, y entonces escribe lo que se llama el contrato social. Y ahí se establece, pues, cómo se debe llevar a cabo una sociedad con un gobierno. Es decir, se establecen las bases del Estado moderno y entonces empiezan a caminar las ideas. Eso viene obviamente a permear en todo el mundo. Es la base de alguna manera para la guerra civil de Estados Unidos y para la guerra de Francia, para el movimiento libertador de Francia, de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. De ahí salen dos documentos, los derechos primero la Declaración del Buen Pueblo de Virginia en 1776, en el que se establece la base de la Constitución estadounidense, y luego la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que es el documento que emana de la Revolución Francesa. Esos documentos son la base de nuestra Constitución, especialmente la de Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que dice el jusnaturalismo y el juspositismo? El juspositismo te dice es que para que tú tengas un Estado o un gobierno o un país que sea bien gobernado, debe respetarse la ley. Y que la ley es lo que debe regir. En cambio, dicen los jusnaturalistas, no es la ley, son los derechos naturales de la persona. ¿Y qué son los derechos naturales de la persona? Bueno, que tú como eres un ser humano dotado de raciocinio, ¿no? Que eso es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros tenemos un cerebro que se llama triuno, un cerebro reptil, un cerebro mono y un cerebro humano, que es la corteza cerebral. Este cerebro nada más lo tenemos nosotros. Los simios tienen estos dos cerebros. Es decir, entonces, ese cerebro humano que nos dota de dignidad y raciocinio, cuando nosotros nacemos o aún antes de nacer, establece que tenemos derechos. Y esos derechos son inherentes a la persona humana. No pueden ser despojados nunca. Hay gente que dice, pero ¿cómo un violador puede tener derechos? Pues tiene derechos porque es un ser humano. Pero eso no quiere decir que pueda violar las normas y hacer lo que se les dé su gana, no. Cuando tú vas a defender un derecho humano, es como una especie de triángulo invertido. Es decir, cuando tú vas a potenciar un derecho humano, cuando vas a proteger un derecho humano, cuando lo vas a proteger, tienes que expandir el ámbito de protección. Y cuando lo vas a restringir,
vas a hacerlo en lo mínimo posible. Y la ley establece las bases para restringirlos. Entonces, ¿todos tenemos derechos humanos? Sí, todos. Aún los violadores, aún los asesinos. Pero, ¿pueden ser restringidos? Sí. La misma norma le establece. Si tú privas de una persona, te van a sentenciar a tantos años de cárcel y, bueno, en algunos países hasta la muerte, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que los derechos humanos son de todas y de todos. Los organismos de derechos humanos en México, desafortunadamente tengo que decirlo, tienen muchas fallas. Pero además, ¿por qué no se entiende el concepto de derechos humanos? ¿Por qué las personas no entendemos qué son los derechos humanos y decimos, no, pues los derechos humanos no los pueden tener los criminales, no los pueden tener un asesino, no los puede tener un violador, no los puede tener un gobernante que hizo mal cosas del gobierno? No, eso no se los puede quitar, se los puede restringir, porque los derechos no se pueden quitar. El ejercicio de los derechos se puede restringir, pero los derechos no se los puedes quitar a las personas porque son inherentes a la persona. Claro. Y desde antes de nacer, por ejemplo, el no nacido ya tiene derechos cuando está en el vientre de la madre, y aún después de muerto todavía tienes derechos, por ejemplo, en el caso de las herencias, de los legados que tienen que ejecutarse tal y como tú lo decidiste. Bueno, entonces, ¿quién tiene la posibilidad de violar los derechos humanos? De acuerdo a la estructura de nuestro país, los derechos humanos pueden ser violados nada más por las autoridades. Esto quiere decir que para que un organismo de derechos humanos estatal o el nacional pueda intervenir, tiene que haber una vulneración de un derecho humano, pero de una autoridad para un particular. Aunque los particulares tenemos derechos humanos, si no los podemos violar, en el caso de México no puede intervenir las comisiones nacional ni la estatal cuando un ciudadano viola el derecho humano a otro ciudadano, porque son aspectos de la vida civil y ellos tendrán que dirimirlo a nivel administrativo municipal, estatal, con el Código Civil, a través de los juzgados. Pero eso tiene que haber una autoridad. Pero otra, ¿por qué los derechos humanos existen? Hablábamos de la dignidad de la persona humana. Las personas tienen dignidad y en ese sentido tienen raciocinio. Y ese raciocinio les permite autodeterminarse para hacer lo que ellos quieran. Si tú te autodeterminas por tu raciocinio para, por ejemplo, ser abogado, ser comunicador, ser monja, lo que tú quieras, es tu libertad. Claro. Ser gay, ser homosexual, ser lesbiana, ser heterosexual, son derechos propios de la persona. El problema es que a veces nos metemos las y los ciudadanos en cosas que no nos incumben. Es decir, el derecho de la persona es derecho de ella. Nosotros no tenemos ningún derecho de meternos en su vida privada. En tanto la persona respete mis derechos, yo tengo la obligación de respetárselos. Puede no gustarme, puede yo no estar de acuerdo en que Ramón X sea homosexual, pero esa es su decisión. Y que se case con otro. Es su decisión. Es un derecho que tienen. Anteriormente el matrimonio, y todavía en el Código Civil, habla de que es la unión de un hombre y una mujer para perpetuar la especie, pero eso es una definición religiosa. El derecho moderno establece que el matrimonio es la unión entre dos personas. No habla de sexos. Algunas o algunos no les gusta, pero es una evolución que ha tenido el derecho y las sociedades. Yo respeto a quien no está de acuerdo y respeto al que está de acuerdo. Ya cada quien va a determinar y podemos discutir y estar en desacuerdo. Lo que no podemos es cambiar las cosas como están, porque tendríamos que hacer una serie de adecuaciones en las normas, no tan solo municipales, estatales o nacionales, sino incluso interamericanas, como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, entonces quiere decir que para que los derechos humanos tengan vigencia hay presupuestos teóricos y presupuestos de hecho. Teóricos, ya dijimos, tenemos un raciocinio, tenemos una autodeterminación y en consecuencia tenemos dignidad humana. Y yo decido qué es lo que tengo que hacer. Esos derechos humanos yo ya los tengo. Yo voy a determinar qué hacer y qué no hacer. Luego nos vamos a los presupuestos fácticos, es decir, a los de hecho. Para que haya vigencia de los derechos humanos, ¿qué tenemos que tener? Fíjate, es importantísimo. Una democracia verdaderamente participativa. Es decir, si nosotros no tenemos una democracia verdaderamente participativa, donde, valga la redundancia, participemos todos, la vigencia de los derechos humanos será difícil. Luego, un gobierno verdaderamente representativo. Si no tenemos un gobierno que nos represente verdaderamente, hay dificultad. Luego, condiciones económicas de igualdad o de equidad para todas las personas.
educación, una educación en todos los sentidos para todas las personas y finalmente una amplitud o una pluralidad en la moralidad. Es decir, si yo no entiendo de que mi vecino es homosexual y es su derecho y estoy enojado, pues no hay una moralidad plural. Yo debo de proteger mi moralidad y la de mi familia. Pero igual, por ejemplo, yo quisiera ver, hay personas que son muy moralistas y se les respeta, ¿no? O muy religiosos. Pero ¿qué tal si les sale un hijo que es homosexual? ¿Qué van a hacer con él? Pues es su hijo o su hija que es lesbiana. ¿Qué van a hacer? Pues tienen que apoyarlo o deben de apoyarlo porque puede ser una decisión en cuanto a la sexualidad, el ejercicio del derecho a la sexualidad, o puede ser que haya nacido con esa orientación porque es una orientación sexual. Claro. Con los mismos derechos tiene un homosexual o una lesbiana o un intersexual o un católico o un pentecostal, etcétera. Tienen los mismos derechos. Entonces tenemos que entender que esa pluralidad de la moral tiene que permear para que el ámbito de vigencia de los derechos humanos permee. Vamos a hacer un pequeño corte, ahorita regresamos en un momento. Ensenada TV. Ensenada TV. Nosotros 55 años, Servicios Comerciales e Industriales de Baja California está buscando a hombres y mujeres trabajadores como tú. Solo necesitas acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y certificado de secundaria. Más información en la avenida Vicente Guerrero número 239, Colonia Independencia, entre calle Cortés y Calzada de las Águilas, o marcando los números 176-2169 y 176-2805. Servicios Comerciales e Industriales de Baja California te está buscando. Restaurant Mesón de Don Miguel, ubicado en El Porvenir, en plena ruta del vino. Venga a desayunar, comer o cenar en el salón o al aire libre. Acompañe su platillo con un delicioso vino artesanal o cerveza de marca. Y para finalizar, un rico postre también artesanal. El Mesón de Don Miguel, con excelente atención de sus propietarios oriundos del Valle. Teléfono 155-2709. El Mesón de Don Miguel, del Valle del Vino a su paladar. Club Campestre Valle Bonito. Seguridad, asadores, juegos infantiles y más amenidades. Lotes campestres de 500 metros cuadrados. Con tu membresía de Club Campestre Valle Bonito, garantizas tu copropiedad. Adquiérela por solo $10,000, con anticipo del 20% y 36 largos meses para pagar el resto. Aprovecha este año contratando en moneda nacional a grupos de 5 o más personas. Club Campestre Valle Bonito, ubícalo tomando la carretera a Tecate hacia El Tigre. Contáctanos al teléfono 646-151-4409 con el ingeniero Pablo Cano. Club Campestre Valle Bonito, para vivir de maravilla. Ensenada TV. Ensenada TV. Continuamos con el licenciado Rogelio Aro Guzmán en este tema tan importante que son los derechos humanos. Y bueno, para que nos diga cuáles eran sus atribuciones como delegado de aquí. Muy bien. Sí, yo fui, antes la comisión hoy era una procuraduría, que es más o menos lo mismo, pero tiene un nombre distinto, ¿no? Que es, pues obviamente, la promoción, la defensa, la reparación de los derechos humanos de las personas, de todas las personas que se encuentren en el estado de Baja California. No nada más los baja californianos, cualquier persona que esté en Baja California debe ser defendida por la comisión. Lo que tienen que hacer obviamente es presentar una queja ante las oficinas de la comisión, en este caso que hay aquí en Ensenada, y de esa manera se investiga. En la actualidad se investigan violaciones en el área penitenciaria donde yo estuve, es decir, el Estado que guarda las condiciones de los cerezos, de los presos y sus derechos humanos. En el caso de la Vistoría de Seguridad Pública, que se encarga de vigilar las acciones que llevan a cabo las policías y las violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
Y un área medular también que es el área de los grupos, por ejemplo, las áreas educativas, de servicios públicos, todas esas áreas de violación a los derechos de los indígenas, de los homosexuales, de las lesbianas, de los heterosexuales, es otra área fundamental. Lo que se tiene que hacer, bueno, es ir ante las oficinas para efectos de que se presente una queja, o la misma comisión hoy, antes Procuraduría, puede hacerlo de oficio. Es decir, cuando hay una violación evidente que causa algún impacto fuerte en los derechos de la sociedad o de algún grupo, puede la comisión iniciar una averiguación de oficio, sí. ¿Qué se hace? Bueno, se investiga. ¿Cuál es la intención o cuál es, digamos, la dirección que tienen ahora los organismos de protectores de derechos humanos? Así como el nuevo sistema de justicia penal, ya no tan nuevo, pero en nuestro estado sí nuevo, tiende a ser conciliatorio en la medida de las posibilidades, también lo es las comisiones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando existe alguna presunta violación o algún requerimiento, puede ser alguna gestión, puede ser alguna queja, puede ser alguna representación por parte de los órganos protectores de derechos humanos, lo que hace es tratar de mediar con la autoridad. Por ejemplo, si un preso habla por teléfono y dice que la comida, no le están dando suficiente comida, ¿es por probable violación a los derechos humanos? Sí, derechos a la alimentación es un derecho humano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que investigar, hay que abrir obviamente un expediente, acudir a las instalaciones, platicar con las... Por ejemplo, hay gente que es diabética y los diabéticos deben de tener una alimentación, que son presos. Diferente. Se les llama ahora personas privadas de su libertad. Sí, no tienen que tener mucha grasa, no tienen que tener azúcar, poca sal, porque a lo mejor son hipertensos. Entonces, si no les están prescribiendo esa dieta, tienen que prescribírsela porque lo establece la ley y lo establecen los derechos humanos. Entonces, lo que se hace es solicitarle a las autoridades pues, que les prescriban su dieta, ¿no? Y si se la prescriben, si en ese caso se termina el asunto, se da por concluido el asunto y se acabó. En dado caso que hay otro tipo de violaciones, que hay una tortura, por ejemplo, en las instalaciones de un cerezo, se investiga y en determinado momento ahí se puede emitir una recomendación. Una recomendación es como una sentencia de un juez. Si podemos equiparar el procedimiento ante derechos humanos como ante un juez. Así como el juez al final del asunto dicta una sentencia, la Comisión Estatal a través de su presidente o presidenta edita una recomendación. Antes no hacían caso a las recomendaciones, ¿verdad? Las recomendaciones, como los organismos de derechos humanos son órganos de buena fe, son magistraturas de conciencia, se les llama. Es decir, lo que pretende es hacer que la autoridad se convierta de una violadora de derechos humanos en una respetuosa de los derechos humanos, en una protectora de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Constitución, con la reforma de 2011, de junio de 2011, dice que todas las autoridades tienen la obligación de velar, de respetar, o en su caso reparar o sancionar los derechos humanos. Ya no nada más son los organismos de derechos humanos, sino son todas las autoridades municipales, estatales o federales. Entonces, esa obligación es de todas. La intención también de estos organismos no es de convertirte en un ariete o en una barda para obstaculizar el trabajo de los funcionarios. No, es de que el funcionario se ajuste al respeto de los derechos humanos en su trabajo y de esa manera pueda entonces ejercer bien su chamba. Son colaboradores del buen ejercicio del gobierno y de la actividad administrativa de las autoridades. Rogelio, y por ejemplo el delegado de aquí, ¿cuál es su función? También cubre lo que es el área rural, es muy extensa lo que es Ensenada. ¿Hasta dónde cubre? ¿Hasta dónde? Sí, es muy extenso. En la actualidad la comisión tiene una oficina aquí en la ciudad de Ensenada. Normalmente los presupuestos no alcanzan a cubrir todas las áreas, pero digamos que Ensenada tiene una oficina y hay una oficina en San Quintín que atiende los asuntos de la zona sur. Digamos que el jefe de oficina de aquí tiene la representación de la presidencia en cada municipio. En cada municipio hay un representante de la presidencia que se encarga de hacer lo mismo, pero en el área local, es decir, aquí en la ciudad. Entonces, si hay una violación, por ejemplo, si hay una detención ilegal de un policía hacia un ciudadano, si la policía ministerial detuvo sin una orden de aprehensión a una persona, si el encargado del mostrador de desarrollo urbano te trató mal como ciudadano, son violaciones de los derechos humanos. A veces pensamos que nada más las policías pueden violar derechos humanos,
pero no. Todo. Todas las autoridades, absolutamente todas, pueden violar derechos humanos. Y dices tú, bueno, ¿y cómo los de la basura pueden violar derechos humanos? Pues si no te recogen la basura, Es una violación. es una violación de tus derechos humanos. Porque hay un derecho humano que se llama derecho humano a la ciudad. Y ese derecho humano a la ciudad te da la posibilidad de que tú, al vivir en un conglomerado social en una ciudad, tengas derechos. Y entre otros derechos son los servicios públicos. Señor Rogelio, ¿y cuáles son los problemas más comunes que se presentan en la comisión? En la comisión normalmente, o sea, de violaciones a los derechos humanos, normalmente son la actuación de las policías. La mayoría de las quejas son en contra de las policías. Por ejemplo, la Policía Estatal Preventiva debe ser una de las, en proporción, la Policía Municipal puede ser que tenga un poquito más de quejas en el caso de Tijuana, y creo que aquí más o menos igual. Pero obviamente estás hablando de que el número de policías es mayor, la actuación de los policías municipales es mayor. Pero los que mayores problemas tienen son de la Policía Estatal Preventiva, que es una policía que tiene unos métodos de investigación nada idóneos, si podría llamar yo, son como que un poquito como de las cavernas, salidos de sí, como que están demasiado atrasados. Ellos dicen que es efectivo, sin embargo, ellos tienen la obligación, como servidores públicos, de respetar los derechos humanos, de proteger los derechos humanos. ¿Cuáles para ti, es tu opinión en relación a las modificaciones a la Constitución que tienen que ver con derechos humanos? Porque el ciudadano común, esto lo ha mencionado en varias ocasiones, de que el ciudadano común percibe que tienen más derechos los que cometen los delitos, porque otro día ya andan fuera y hasta se burlan de la gente. Yo les he preguntado, oye, ¿la gente percibe esto? ¿Cómo ves? Hay una percepción, yo creo que sí tiene cierta razón. En primer lugar, nosotros emigramos de un sistema abusivo hacia un nuevo sistema de justicia penal y de todos los ámbitos, porque va hacia lo civil, va hacia lo mercantil. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestros procesos judiciales más sencillos y más rápidos. La ley dice que deben de ser prontos y expeditos, y tú sabes, Julián, que hay una tortuosidad en los tribunales mexicanos. Los juicios son lentísimos, son larguísimos. Entonces, esto que vino, esta reforma que ha venido desde 2008, 2011, etcétera, o desde antes, atiende precisamente a que nuestro país ha sido un país, entre comillas, nacionalista, que ha querido hacer todo desde adentro, hacia adentro. Sin embargo, cuando nosotros hemos firmado tratados internacionales, nos estamos sometiendo a un instrumento de carácter internacional, a una ley que tiene una fuerza internacional. Y la Convención Americana de Derechos Humanos nos obliga a muchas cosas. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos han obligado a cambiar nuestro derecho. Yo creo que para bien. Sin embargo, muchas personas dicen, es que los organismos de derechos humanos defienden a los delincuentes. No. Hay una falsa percepción, una errónea percepción. ¿Por qué? Lo voy a puntualizar. Un detenido que presuntamente ha cometido un delito, presuntamente cometido, es un presunto delincuente. No es delincuente hasta que se le demuestre que sí lo es. Es decir, hasta que un juez lo sentencie y que esa sentencia ya haya adquirido firmeza o haya causado ejecutoria, como se dice jurídicamente. En tanto, él tiene un principio que lo poseemos todos los seres humanos, que es el principio de presunción de inocencia. Anteriormente aquí te presumían culpable hasta que demostrabas lo contrario, aunque no decía la ley. En la actualidad no. Por eso es que si a ti no te detienen en flagrancia, no te pueden detener. Anteriormente se abusaba mucho, las policías te detenían y te llevaban. Ya después averiguaban si eras o no. Entonces, sí es cierto que avanzamos a pasos agigantados y ahorita, en parte, yo creo que la inefectividad de las policías, también la falta de preparación de los ministerios públicos, la falta de convicción de los jueces, de asumirse no como jueces estatales. Los criterios más aplicados. Se tienen que asumir como jueces interamericanos, porque la principal norma que los rige sí es la Constitución, pero ellos tienen una obligación de algo que se llama el control de la constitucionalidad, que es ajustar sus decisiones y sus actuaciones a la Constitución, pero también tienen el control de la convencionalidad, y que es ajustar sus decisiones y sus actuaciones a los tratados internacionales, en donde
que hayamos firmado y que contengan derechos humanos. Eso es lo que los jueces no han entendido. Ya no son jueces estatales o municipales, o sea, son jueces interamericanos, porque van a aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Y no lo han entendido. ¿Sí? No lo han entendido, ni se han preparado, no creo les ha yo, caído el 20. salvo algunos. No les ha caído el 20. No. Y la Constitución establece los casos de restricciones, pues. O sea, los organismos de derechos humanos pueden intervenir en la defensa de un criminal o de un presunto criminal. No. ¿Por qué, Julián? Porque la Comisión de Derechos Humanos no puede intervenir en asuntos jurisdiccionales. Ahora ahí te va. Puedes intervenir para vigilar que no le violen derechos humanos durante el proceso, lo que se llama el debido proceso. ¿Pero por qué es importante? A lo mejor uno dice, no, pero no se lo merecen. Tal vez no se lo merecen. Pero ahí te va un asunto fundamental y tú te has de acordar de él. Florence Cassé. El pueblo mexicano y las autoridades estaban convencidos de que ella había participado en secuestros. Y sin embargo, la liberaron. Muchos dicen que fue una decisión política, pero yo te voy a decir lo que fue. Le violaron sus derechos humanos. Y esa violación de derechos humanos causó que entonces el proceso se afectara de tal suerte, además mal integrado porque no había pruebas científicas, puras declaraciones. Entonces, ¿qué pasó? Que la Corte dijo, le violaste sus derechos humanos y todo lo que actuaste es ilegal. La soltaron y se fue. Entonces, cuando hay una detención de un presunto responsable, hay que... Si no queremos entender, o si la policía no quiere entender que es por los derechos humanos, pues que lo vean por la necesidad de que se le respeten sus derechos humanos, para que si esa persona cometió un delito, se le juzgue y se le sentencie y que compurgue su sentencia. Claro. En esos casos, la Comisión de Derechos Humanos no va a estar enojada, al contrario, porque la Comisión protege, o las comisiones estatales, los derechos de las víctimas, pero también los derechos del procesado, ¿no? Y las víctimas directas o indirectas, es decir, protege los derechos. Por ejemplo, si a alguien le robaron o a alguien lo lesionaron y no pudo trabajar, pues están protegiendo los derechos de él y los derechos de su familia. No nada más los del presunto delincuente. Claro. Pero sí es importante que todo se le proteja. Todo lo que afecta, ¿no? Sí, porque las comisiones a nivel nacional, estatal, no son partes en el proceso. Entonces no puedes intervenir en favor de una persona acusada de un delito o imputada, como se le dice ahora. Puedes intervenir para que le respeten sus derechos humanos, que no le arranquen la confesión con tortura, porque si se comprueba que hubo tortura, además de que es delito, que no es un delito de lesa humanidad que no prescribe su persecución, puede estar afectando la declaración, y si la declaración es fundamental para imputarlo, pues lo van a soltar y ese crimen quedó impune. Claro. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Que las policías se han de profesionalizar más. Claro. Y convencerse que el respeto de los derechos humanos es de todas y de todos. A veces da la impresión como que lo hacen a propósito, ¿no? Para poder... O no saben, Julián. O la tortura se sigue utilizando en México como un método de confesión, como un método de castigo. Y hay tortura psicológica. La gente no entiende. Yo lo platicaba con los oficiales de seguridad y custodia de los cerezos. Por ejemplo, son muy dados a decir, miren el jotito. Y miren el jotito. Por ejemplo, hay homosexuales que están presos, que son personas presas de libertad. Pues ese jotito. ¿No? Ok, que es decir, claro, otros términos más feos. De eso despectivo, ¿puede ser una tortura psicológica? Sí. Y puede estar cometiendo un delito, Julián. Claro. Que no prescribe. Es decir, la prescripción cuando tú cometes un delito, como tú lo sabes, hay un tiempo mediante el cual te deben de procesar o juzgar y determinarte si te sentencian o te absuelven. Hay delitos que tienen una prescripción de determinado tiempo, ¿no? Por decir algo, la media del medio término aritmético, es decir, vamos a los 10, este delito prescribe a los 10 años. Si en 10 años no te detienen y te juzgan o te dicen, ya no pasó nada. Como si no hubieras cometido el delito. Bueno, el delito de tortura, entre otros delitos, ese no prescribe. Es decir, si a los 70, 80 años... Secuestro, todo eso. Te pueden detener y te pueden juzgar, sí. Ahí está el caso de los criminales nazis, que después de 40, 50 años los juzgaron y los sentenciaron. Porque no prescriben, ¿no? Porque fueron delitos de lesa humanidad que ofenden a la humanidad. Por eso es importante entender las funciones de las comisiones o de las procuradurías es vigilar por el respeto a los derechos humanos y tratar de conciliar cuando se pueda conciliar y la ley lo permita para efectos de resolver el problema sin tener que llegar a una recomendación. Ok, pues continuamos en un momento, vamos a un pequeño corte. Ensenada TV. Ensenada TV.
Nosotros lo tenemos. Si tienes entre 25 a hombres y mujeres trabajadores como tú, solo necesitas acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y certificado de secundaria. Más información en la avenida Vicente Guerrero número 239, Colonia Independencia, entre calle Cortés y Calzada de las Águilas, o marcando los números 176-2169 y 176-2805. Servicios Comerciales e Industriales de Baja California te está buscando. Restaurant Mesón de Don Miguel, ubicado en El Porvenir, en plena Ruta del Vino. Venga a desayunar, comer o cenar en el salón o al aire libre. Acompañe su platillo con un delicioso vino artesanal o cerveza de marca. Y para finalizar, un rico postre también artesanal. El Mesón de Don Miguel, con excelente atención de sus propietarios oriundos del Valle. Teléfono 155-2709. El Mesón de Don Miguel, del Valle del Vino a su paladar. Club Campestre Valle Bonito. Seguridad, asadores, juegos infantiles y más amenidades. Lotes campestres de 500 metros cuadrados. Con tu membresía de Club Campestre Valle Bonito, garantizas tu copropiedad. Adquiérela por solo $10,000, con anticipo del 20% y 36 largos meses para pagar el resto. Aprovecha este año contratando en moneda nacional a grupos de 5 o más personas. Club Campestre Valle Bonito. Ubícalo tomando la carretera a Tecate hacia El Tigre. Contáctanos al teléfono 646-151-4409 con el ingeniero Pablo Cano. Club Campestre Valle Bonito. Para vivir de maravilla. Ensenada TV. Ensenada TV. Y continuamos con el maestro en Derecho Constitucional, el licenciado Rogelio Aro Guzmán, un tema muy interesante que la gente que nos ve puede aprender algo de esto para protegerse de algún problema que tenga. Y bueno, Rogelio, la pregunta, como tú sabes, este programa se llama Promoviendo la Participación Ciudadana. Y bueno, yo quería preguntarte a ti, en tu experiencia en lo que es derechos humanos, lo que estudiaste y las experiencias que agarraste como delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿qué le puedes recomendar a la gente para que se participe y se pueda proteger de algún hecho que pueda afectar sus derechos? Bueno, en primer lugar es muy importante la participación ciudadana y la unión hace la fuerza. La gente se tiene que unir. El derecho, por ejemplo, electoral es un derecho humano. El derecho a votar y a ser votado son derechos humanos. Pero desafortunadamente a veces la gente se queja de la falta de acciones del gobierno, de falta de efectividad del gobierno. Pero no participa. No, porque la gente se desencanta. Es decir, ¿tiene razón la gente de estar desencantada? Sí. ¿Tiene la razón en repudiar al gobernante? Sí. Se lo han ganado a pulso. Pero bueno. Pero no lo castiga con el voto. Por ahí un dicho que dice: las personas que no participan en política tienen la maldición de ser gobernados por los políticos. Si tú no estás de acuerdo y no quieres tú participar activamente en la política, en la vida partidista, que es muy complicada y que requiere de un estómago de piedra y de ausencia de valores en muchos de los casos, vota. Es decir, la gente decía antes que no votaba porque no se respetaba el voto. Y ahora que se respeta el voto, tampoco vota. Una de las acciones, de las armas principales que tienen los gobernados en contra de los gobernantes es el voto. Si la gente votara, pero que no se canse de votar, que no se canse de cambiar gobiernos, que si este gobierno no resultó, pues ahora el siguiente, y que si el otro, o sea, que nunca se canse, porque si se cansa entonces entra la apatía, y la apatía es una bendición para los partidos políticos, claro. Porque los partidos políticos, en la medida de que vote menos gente, pues se mantienen ellos en el poder. Entonces el arma fundamental es la participación ciudadana a través del voto, pero también a través de las organizaciones sociales. Y divide y vencerá también, ¿no? Por ejemplo, si hay delincuencia en mi área, en mi
mi colonia. ¿Por qué no unirnos todos los ciudadanos para proteger nosotros los derechos humanos? Para ayudarle a la policía a que proteja nuestros derechos humanos. Es decir, la vigilancia de vecinos. Cierto, debe ser impulsada por el gobierno, pero si el gobierno no la impulsa, pues impulsémosla nosotros. Yo mismo en mi cuadra he estado visitando a todas las personas para agarrar nuestros teléfonos, números telefónicos, para cuando veamos algo sospechoso, nos hablemos y digamos, oye, para instalar cámaras. Es decir, tenemos nosotros que en el área de seguridad pública participar, porque por ejemplo, si aquí en el municipio hay o en la ciudad, hay alrededor de más de 300,000 gentes y hay 1,000 policías, pues es imposible que esos 1,000 policías puedan ejercer una buena. Que sean ahí. Porque además ojalá los 1,000 estuvieran en función en las 24 horas, pues son 3 turnos. Entonces estás hablando de 330, si es que son 1,000, porque no sé, creo que son menos. Pero, o sea, 300 policías. Pues es imposible que un policía, digamos que le dé vigilancia a 1,000 gentes. ¿Cuántas casas son? ¿500 casas? Pues no, un policía no. Entonces en eso, igual, exigirle al gobierno resultados. No podemos dejar que vengan gobernantes, se hagan sus tropelías, hagan sus atracos y no les hagan nada. Es decir, no, pues ya robó, pues ya déjenlo. Hay que exigir, como exigió el pueblo veracruzano, como exigió el pueblo sonorense, pero no hay que esperar a que llegue otro partido. Los mismos partidos se convierten en cómplices. Si yo como organización partidista veo que al que yo propuse y ganó la presidencia y está cometiendo tropelías, lo tengo que denunciar para legitimarme como partido y no ser comparsa o cómplice de lo que está sucediendo, porque eso tarde o temprano te va a afectar. Claro. Oye, Rogelio, ¿qué opinas tú en relación a la legítima defensa? Bueno, la legítima defensa, yo insisto, mira, hay un movimiento ahorita, por ejemplo, en Nuevo León, digamos que la ampliaron la legítima defensa. La legítima defensa es una acción extrema de una persona para garantizar ciertos bienes fundamentales como persona, ¿no? Especialmente el derecho a la vida, ¿no? Y el derecho al patrimonio, el derecho a la seguridad. Es cierto que sí se ha potenciado o se ha ampliado los derechos humanos de todas las personas y también de los presuntamente delincuentes. En Nuevo León se acaba de aplicar una reforma de que el hecho de que una persona se mete en su casa, tú ya puedes ejercer el derecho a la legítima defensa, incluso privándolo de la vida. Se me hace a mí muy extrema. Sin embargo, yo creo que sí se le deben de dar más, digamos, elementos de defensa del domicilio a las personas. Yo no sé si con armas, yo no sé si con otro tipo de acciones, pero sí tenemos que entender que el domicilio de las personas es el lugar más sagrado. Claro. Y no se debe permitir ni a las autoridades ni a los delincuentes, porque yo recuerdo que las autoridades antes y todavía se metían a las casas como si fueran las de ellas a sacar personas. Claro, y no debes. A robar cosas y se siguen metiendo. Elementos de la policía se meten sin órdenes de aprehensión, sin órdenes de cateo. ¿Y qué pasa? Que también ellos violan los domicilios. Claro. Yo creo que la legítima defensa debe ser más sencilla de acreditarla. Pero es complicado, te voy a decir, ¿por qué, Julián? A ver, por ejemplo, si a mí me cae gordo mi vecino y me agarro moquetes con él afuera de mi casa, lo jalo, lo meto a casa y lo mato, ¿es legítima defensa? No, sería homicidio en riña. Pero ahí está en mi casa, se metió, mira, y yo lo maté. Me quiso agredir. Entonces es complicado. Yo creo que la legítima defensa obviamente es un derecho del agredido fundamental de cualquier sistema, de cualquier tipo, ya sea autoritario, ya sea democrático o totalitario. Hay que comprobarla, sí. Debería ser más sencilla su comprobación, sí. En esto tendríamos que atender a los antecedentes de las personas. Mira, desafortunadamente en nuestro país, nuestros legisladores no son muy duchos en el arte de legislar. Es decir, no tienen preparación en derecho parlamentario, en técnica legislativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no soy una persona que me dedico a delinquir, pero hay inseguridad en las calles y yo traigo una pistola 38 para defenderme, es exactamente lo mismo que yo la traiga o que la traiga un delincuente. El delito es el mismo. Entonces sí tenemos que ver los antecedentes de la persona. ¿Para qué voy a traer una pistola? Yo, pues para defenderme. Me dicen, no, pero que está mal que todo el mundo andemos armados. Sí está mal. En una sociedad ideal en donde no se necesita andar armados, pues está bien. No tengas que tener armas en tu casa, está bien. Pero la misma Constitución establece como derecho humano
Algunos les llaman derechos fundamentales o derechos constitucionales, pero en general vamos a hablar de derechos humanos. El tener armas en tu domicilio para tu protección, las puedes tener, sí. Las debes de registrar. Oye, Rogelio, ¿cuál es tu opinión o qué se debe de hacer? Tú que has estado como delegado, ¿qué se debe de hacer para que las comisiones trabajen mejor, que sean más eficientes? En primer lugar, tiene que haber una carrera. La comisión no tiene una carrera. Uno de los digamos, grupos laborales oficiales, voy a decir oficiales, no porque sea oficial, porque es un órgano autónomo, pero es un órgano que depende, digamos, de los recursos que le aporta el gobierno del estado, que son del pueblo de Baja California. Son de los peores pagados, no tienen permanencia laboral, no tienen carrera laboral, es decir, no hay un servicio civil ni profesional de carrera. ¿Qué tenemos que hacer? Verdaderamente que los entes de gobierno se convenzan que los organismos de derechos humanos son necesarios, que tenemos un país muy imperfecto en el ejercicio gubernamental y que necesitamos que esos organismos estén fortalecidos, dotarlos de más recursos, cuando menos establecer a nivel constitucional un mínimo porcentual de presupuesto para que no se los bajes. Puede llegar un gobernador que te dé más presupuesto, puede haber un otro que te lo quite, el Congreso se politiza, es decir, hay una serie de cuestiones políticas que no permiten desarrollar. Claro. Los organismos de derechos humanos son vistos como una piedra en el zapato de los gobernantes. Claro. El día en que haya gobernantes que se convenzan que los organismos de derechos humanos son necesarios para garantizar la buena marcha del gobierno y para evitar que haya constantes violaciones de los derechos humanos, las cosas van a cambiar. Tienes que fortalecer la función del personal. No, ¿por qué? Porque normalmente el que gana muy bien es el titular, pero no las bases. Hacia abajo. Entonces, ¿no? Claro que no, y las bases son las que trabajan, las que desempeñan la chamba y las que se quedan ahí cuando ese titular se va. O sea que te doy recursos para que medios funcionen. Exactamente, es decir, yo veo que están como que un mal necesario, no lo ven como un bien necesario, vaya, lo ven como un mal necesario. No queremos que seas un ente que me estorbe, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque no están convencidos que la vigencia de los derechos humanos es necesaria para todos y para tener mejores condiciones, no tan solo de gobernabilidad, sino de vida, de paz. Es decir, las comisiones tienden a crear condiciones de paz y seguridad, sí, contribuir a la cultura de la paz, respetarme entre vecinos, respetar allá, no poner alto la música. Es decir, también nosotros como ciudadanos a veces no respetamos los derechos humanos del vecino. Oye, es domingo y yo tengo la banda a la 1, 2 de la mañana y estoy violando los derechos humanos. Claro, el otro tiene que trabajar y lo estoy molestando. Claro. Entonces tenemos que crear una cultura de respeto a los derechos humanos entre los vecinos, de protegernos entre vecinos, de protegernos junto a los vecinos contra los actos de autoridad, de protegernos contra los delincuentes. De esa manera vamos a cambiar las cosas. Ahora, hablemos de la delincuencia. ¿Por qué delincuencia, Julián? Fíjate, en los países nórdicos es donde hay menos delincuencia. Curiosamente son los países que más justicia social tienen. ¿La delincuencia tiene que ver con la falta de justicia social? Claro. Entre menos justicia social, más delincuencia. Entre más justicia social, menos delincuencia. Por ejemplo, en países nórdicos están cerrando cárceles, Julián. Claro. Y están cerrando cárceles porque no tienen presos. Claro. ¿Por qué? Porque las personas tienen sus mínimos satisfactorios resueltos. Tienen que comer, que vestir, que vivir, que vacacionar. Claro. Hacer todo lo que ellos necesitan como personas humanas. Es decir, su desarrollo físico, emocional, de todo, espiritual, los tienen. No tienen la necesidad de delinquir. Claro. Aquí vemos una sociedad tan injusta, una mala distribución de la riqueza, que te voy a decir algo. Yo me tocó visitar todos los cerezos del estado y te voy a decir un dato fundamental. Mucho hacinamiento. ¿Cuántos ricos crees que hay? No creo que sean muchos. Ni uno. Hay puros pobres. Porque no tienen cómo porque pagar. No tienes que contratar a un buen abogado que te saque, porque no te mochaste con la autoridad, no tienes dinero. Entonces son pobres. Entonces la gente que está ahí es por una razón. La ley se aplica para los ricos. La ley, no. La ley es para los pobres, la justicia para los ricos. Sí, cierto. Entonces, ese es el problema fundamental. Entonces, ¿qué tenemos? Que si tú vas a las cárceles, yo las visité. Claro, yo te voy a decir algo, y hay que reconocerlo, y reconozco yo ahí en eso, y tengo que decirlo, la función que han tenido los gobiernos, últimos gobiernos, en el caso de los cerezos, que hay un cerezo que está considerado uno de los mejores de México, que es el hongo 2. Uh-huh.
Eso no quiere decir que en los demás no, porque hay mucho hacinamiento y hay, mucha sobrepoblación. Entonces, pero si tú abres más cárceles, se te vuelven a poblar. Es decir, sigue habiendo delincuencia porque las condiciones de justicia social no están dadas. En la medida en que nosotros avancemos, en que la persona tenga chamba, tenga educación, tenga oportunidades, las cosas van a funcionar bien. Claro, no van a ver necesidad de hacer delincuentes, ¿no? Por ejemplo, la seguridad pública, yo veo que toda la seguridad pública se la quieren atribuir a la policía. Y la policía es la quinta parte del problema. Tenemos otras 4 partes que no son bien atendidas. Primero, la cultura de la legalidad. Si no tenemos cultura de legalidad, las y los ciudadanos y las autoridades, no vamos a avanzar. 2, la inclusión social. Si tú excluyes socialmente a las personas, te van a delinquir, Julián. Claro. Si tú excluyes socialmente al drogadicto, al fascineroso, al que no tiene trabajo, te va a delinquir. Porque tiene que vivir. Y entonces a lo mejor no va a asaltar al gobernante, pero va a asaltar al ciudadano y se va a meter a la casa para robarse una patineta para venderle y comprarse su droga. Entonces, igual, si tú te fijas, ¿de dónde crees tú que sea más fácil que salgan los delincuentes? ¿De Chapultepec o del 89? Del 89. ¿Por qué? Porque ahí están los pobres, sí. Porque ahí están las faltas de oportunidad, porque el desarrollo de infraestructura urbana es deficiente, el alumbrado, etcétera. Entonces, y luego pasamos a la justicia. ¿Tenemos un real acceso a la justicia? No. Es el 80% que no estamos atendiendo y queremos con el 20%, la quinta parte de posible solución del problema, resolverlo. Y aunque tengas una policía y unos ministerios públicos 100% eficientes, van a resolver el 20% del problema. En tanto no atendemos estos otros, vamos a tener problemas de violación de derechos humanos, vamos a tener problemas de delincuencia y de que se nos metan en nuestra casa o que nos roben el carro en la esquina. Sí tenemos que cambiar nuestro esquema de gobierno y de participación ciudadana, pero también de repartición de los recursos. ¿Cómo es posible que una persona tenga $1,000 millones? ¿Cuánto se va a llevar a la tumba? Eso no puede estar sucediendo. Hay que repartir más el dinero entre la gente. Y yo estuve en Vancouver hace 2 o 3 años y me llamó mucho la atención que allá casi no hay delitos. Pero allá no hay gobiernos hipócritas. Por ejemplo, los drogadictos, el gobierno les da la droga y ya no delinquen. Sí. Son medidas efectivas, a lo mejor no, que moralmente está mal, pero nos asustamos de la marihuana. Como una pensión, ¿no? Sí, los mantienen. Pero eso hace que no les delinquen a los turistas, que de eso vive Vancouver, y a los ciudadanos. Ahora, el problema de las drogas, nos asustamos que la marihuana es lo peor y que la cocaína es lo peor. Yo te digo algo. Nosotros estamos acostumbrados a que papá gobierno nos diga qué está bien y qué está mal. Ahora yo te pregunto, si una persona quiere consumir marihuana, ¿la puede conseguir o no? ¿Qué necesita? Dinero. Está en el mercado. ¿Y para qué? Y para conseguirla necesita delinquir si no lo tiene. Si no lo tiene. Entonces, la marihuana está en el mercado, sí. Sí, y todo. Ahora dicen, yo en una plática que tuve con los de El Cerezo me decían, porque yo les decía que los drogadictos o las personas con adicciones son enfermos. No lo determiné yo, lo determinó la Organización Mundial de la Salud, son enfermos, como el alcohólico. Son enfermos, como el que padece de tabaquismo, son enfermos y tienes que tratarlos. Y me decía uno de ellos, le decía, yo lo que no estoy de acuerdo es que criminalicemos todas, por ejemplo, esas enfermedades. Me dice, no, pero es que ellos se causaron esa enfermedad drogándose. Sí, le digo, entonces vamos a criminalizar la que se causa enfermedades, sí. Entonces hay que criminalizar la diabetes porque tomaron mucha Coca-Cola o comieron muchos dulces. Hay que criminalizar la hipertensión porque comieron muchas carnitas. Y no hicieron ejercicio. ¿Verdad que no? O a los papás por haberles dado las carnitas. Suena chusco, pero es una realidad. Si nos podemos... Mira, cuando tú prohíbes algo, cuando criminalizas algo, cuando penalizas algo, llamándolo incorporación, mal término, pero cuando incorporas una actividad humana en un código penal y criminalizas, lo que creas es un monopolio, pero un monopolio ilegal. Alguien decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Salinas y el Chapo? Los dos asaltaron, los dos, bueno, dicen que mataron, los dos robaron, los dos eran delincuencia organizada. Me dicen, pero es que el Chapo es muy violento y es un asesino. ¿Sabes por qué? Porque su actividad es ilegal. Ya me viera yo, les dije, ¿por qué
Salinas Pliego no se agarra a balazos con Azcárraga si son competencia con Slim, porque tienen tribunales donde dirimir sus controversias. En cambio el Chapo y los Arellano, por ejemplo, pues a balazos, porque ni modo que vayan. Oye, el Chapo me robó una tonelada de marihuana, una tonelada de coca. Sí. Tenemos una percepción errónea de las cosas. El que es drogadicto por decisión. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que dejar en libertad a la persona para que con su educación y su decisión determine qué hacer y qué no hacer. Claro. Es su derecho humano, es su autodeterminación. Yo no estoy a favor de las drogas, estoy en contra. Lo que estoy en contra es de la criminalización. Claro. Por ejemplo, el aborto. Yo no estoy a favor del aborto, pero criminalizar el aborto en el DF se estableció. O sea, había 15,000 abortos y muchísimas mujeres muertas porque no les permitían aborto. ¿Estoy a favor? No, estoy en contra. Pero también tienes que tomar en cuenta qué vas a proteger, qué bien vas a proteger y cuál bien vas a perjudicar. La vida. ¿La vida de quién? Los defensores del aborto te van a decir, ¿y la vida de la mujer, que ya está formada? ¿Y su autodeterminación? ¿Y su libertad de desarrollo? ¿Y su derecho a no ser considerada como un mero medio de reproducción humana? Pero hay métodos para que no suceda. Eso. Hay gente que se hicieron un estudio y decían que había gente que había abortado hasta 6, 7 veces. Yo estoy de acuerdo, O sea, es educación. Pero a ver, una señora tiene 4 hijos y no los puede mantener y se embaraza. ¿Qué hace? Ya legislaciones como Yucatán te lo permiten por pobreza, cuestiones de pobreza. Vas a traer a una persona a que sufra, a que no tenga padres, a que lo mandes a un lugar donde medio la van a atender. Es bien complicado y actualmente el derecho moderno va mucho a la ponderación de los valores. Por ejemplo, los tribunales europeos han decidido que la mujer tiene un derecho primario sobre el nascituro, o el no nacido, o el niño que está en gestación. Y el derecho lo establece. Cuando hay un riesgo de la vida de la madre en tener al niño, sacrifican la vida del niño. ¿Te imaginas, Rogelio? Pero yo no digo que no estoy a favor, no estoy diciendo que estoy a favor. ¿Te imaginas? Yo fui el sexto, no estuviera aquí. No, yo estoy de acuerdo y hay muchos ejemplos. Dicen que el Papa Karol Wojtyla, el Papa Pablo II, lo iban a abortar y no lo abortaron y fue un gran ser, bueno, para los católicos, especialmente para la humanidad. Oye, Rogelio. Es complicado el tema del aborto, pero hay que entender también que las mujeres tienen derechos. Oye, Rogelio, en un tema así totalmente diferente, pero sí me gustaría tocarlo tú que has estado en el gobierno y que, bueno, puedes opinar, pero esto afecta al gobierno y afecta a las gentes que trabajan en el gobierno, pero además afecta a los usuarios del gobierno. Por ejemplo, estuvimos el tema de los jefes tóxicos, de muchos jefes que no tienen preparación y llegan con mucha frustración a tratar mal a la gente que trabaja internamente, pero además la gente que está ahí tiene un ambiente de, híjole, vengo al tormento todos los días que llego a trabajar y me encuentro a esta persona y tiene ese terrible espacio de trabajo que no le permite atender bien a los ciudadanos que van así. ¿Qué opinas tú de eso? Y sabes que eso es más común de lo que a veces se piensa. Mira, desafortunadamente, Julián, son pocas las personas que verdaderamente tienen la capacitación. Muchos sí la tienen, pero no el perfil. Podrán tener la capacitación, pero no el perfil. El ejercicio de la función pública requiere de líderes, no de jefes. Claro. Jefe cualquiera puede ser, líder no. El jefe impone, el líder convence. Yo te tengo que a ti convencer con mi ejemplo, ¿verdad? Para que tú seas un buen servidor público y atiendas bien a la gente. Si yo no te respeto, si te violo tus derechos humanos, se va a reflejar en el trato hacia la demás gente. Claro. El responsable del trato hacia la gente es el jefe, es el titular. Y si el jefe o titular es un hijo de la tiznada, se va a reflejar. Y eso es muy común. Desafortunadamente en México tenemos una cultura estúpida del poder. Es decir, hay gente que los subes a un ladrillito así y ya se sienten que andan en el cielo. Claro. Esos no están preparados. Son funcionarios públicos, pero jamás van a ser servidores públicos. Yo decía, ¿cuál es la diferencia entre un funcionario público o empleado público y un servidor público? Que el empleado público, funcionario público, es el que recibe un sueldo por parte del gobierno, pero que viene del pueblo.
Y el servidor público también recibe un sueldo, pero el servidor público se siente honrado y honorado de servir a la gente. Ese es el funcionario público que necesitamos. Hay muchas irregularidades soterradas en el ámbito del gobierno, como tú lo acabas de señalar. Hay muchos jefes que son unos hijos de la tiznada y te dan una apariencia de que son unos corderitos, pero tratan a la gente, ya quisiera yo, como a sus pies. No, los tratan peor que animales de sacrificio. Y eso es lamentable. Y eso sucede en el ámbito municipal, estatal y federal. ¿Qué te dice eso? Que esos funcionarios no deben estar ahí. Claro. No debieran de estar ahí. No tienen el derecho de estar ahí. No hay supervisión de... No hay supervisión de eso porque no hay verdaderamente un control en el que no comprometas a los subordinados. Porque desafortunadamente, si tú pones tu nombre, pones una queja, la agarran contra ti. Es decir, si a ti te ofende tu jefe, si tu jefe te trata mal y lo dices públicamente o lo pones en el órgano de control interno no, pues olvídate. Te agarran de encargo y te van a tratar de correr o te van a tratar de poner un 4 para correrte. Y tiene que ver con los derechos humanos. Sí, pero yo creo que ahí, y ese es otro de los órganos autónomos que yo mencionaba, creo que es la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental. Pues si lo pone el gobernador. No es autónomo. No es autónomo. ¿Qué tendría que ser? ¿Un órgano autónomo que sea? No pasa nada. Pues no pasa nada. No, a ver, ya quisiera que si y no me refiero al gobierno del estado de Baja California, me refiero a cualquier gobierno de la República. Imagínate que la gobernadora de Sonora hay una denuncia en su contra en la Contraloría y que la Contralora que le puso, ¿la va a investigar? Pues obviamente que no. Entonces esos órganos tienen que tener una autonomía presupuestaria y de actuación. Es decir, que sean puestos por el pueblo para que se deban al pueblo y un mínimo de presupuesto para que no se lo bajes, porque a veces, pues te quito el presupuesto. Sí, tienes una investigación y te estás metiendo, te quito todo porque no te quito. Te quitan las salas, te quitan todo. Entonces, todo eso, y entonces el director de control, yo si fuera director de control gubernamental ciudadanizado, ¿qué haría? Iría a entrevistar a los que trabajan, por decir algo, en SIDUE. No me van a poner su nombre, pero díganme la verdad. ¿Cómo los trata su jefe? El ambiente. Porque además tiene que, si yo le doy la posibilidad y la posibilidad del anonimato en primera instancia para saber cómo está, y después le llego, mira, aquí están diciendo, ahora yo voy sobre de ti, o tratas mejor a la gente, o te voy a investigar y voy a pedir que se te sancionen para que te destituyan. Eso es lo importante, es una verdadera supervisión del trabajo de los jefes, porque abajo, Julián, la gente, como tiene necesidad de la chamba, tienen miedo a perder esa seguridad económica de la catorcena, de su prima vacacional, de su aguinaldo, que es seguro. ¿Por qué? Porque tienen niños en la escuela, porque tienen esposa. Pero eso recae en el funcionamiento de la dependencia y con la gente. Desde luego que sí se refleja, es un reflejo. En la medida que tú, como jefe, tengas un buen trato para tus subalternos, ese trato se tiene que ver reflejado, porque si no está reflejado, entonces tú ya tendrás la obligación de poner de patitas en la calle a esa persona que no te trata bien al gobernado. Es decir, tiene que ser una cadenita, pero esa cadenita tiene que estar bien supervisada. Si no la supervisas, entonces es el problema. Sí. Y no se supervisa. Y yo te digo que en todas o en casi todas las dependencias, incluyendo los organismos de derechos humanos, existe ese problema. Sí. Que hay abuso de los jefes sobre los... ¿hay violación a los derechos humanos de los burócratas? Sí, los hay. Dicen que en México, en un estudio, que de cada 10, 4 son jefes tóxicos, de modo que se me hacen pocos. A mí también, yo creo que son más. Y esa es la falta de preparación para un cargo, no preparación académica a veces, sino falta de perfil. Yo tengo que tener un perfil y tengo que entender, que soy un empleado del pueblo. Ese es lo primero. Yo cuando he llegado a los órganos en los que he trabajado en todas las áreas del gobierno municipal, estatal y federal, les digo, a ver, ¿quién es el jefe aquí? No, pues usted. No. ¿Quién es el jefe aquí? No, pues que el oficial mayor. No, el gobernador no, el pueblo. Esa persona que llega y está ante ustedes, que llega a lo mejor enojado o malhumorado, es el que les paga su sueldo. Y a él hay que tratarlo bien. Y si viene malhumorado, hay que tratar de quitarle el mal humor. No hay que enfrentarse. Pues una persona llega, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor, y llega a solicitar una acta de nacimiento en la que va a pagar además. Y todavía le hacen mala cara.
pues si va a pagar. Y aunque no fuera a pagar, tienes que hacerle buena cara. Entonces, es el perfil del funcionario, el perfil de los servidores públicos y de los empleados públicos. Tenemos que trabajar arduamente en poner a cada uno en el lugar que le corresponde. Sí, y tiene que ver también como si fuera un negocio, ¿no? El cliente tiene la razón. Claro, tiene que ser satisfacción. Y este cliente más. Porque en la medida en que tú a ese cliente lo respetes, claro, ese es el problema, que la gente no entiende eso. Realmente el patrón es el pueblo, no mi jefe inmediato, es el pueblo. Cuando yo me convenzo de que el gobernado, el que viene a solicitar, a realizar un trámite, a solicitar un documento, es el que me paga, entonces yo lo voy a atender como es debido. Como en un negocio, si tú vas a un restaurante y te tratan bien y te gusta la comida, regresas. Si no, no regresas. Pero aquí tienes que regresar a fuerza porque pues, es el único gobierno que hay. Te tienen cautivo. No hay muchos gobiernos, es decir, no hay muchos gobiernos estatales, ni muchos gobiernos municipales, ni muchos gobiernos federales, es uno de cada uno. Restaurantes hay cientos. A fuerza, no me gustó me voy a otro donde me atiendan bien. Pues si voy a pagar, aquí estás pagando también con tus impuestos, con tus derechos. Decía alguien, es que hay gente que no paga impuestos. Todos pagamos impuestos. No, me dicen, los que no están registrados. De alguna manera. A ver, Julián, si tú vas y cargas gasolina, ¿pagas impuestos? Claro. La gasolina tiene impuestos. Ahora, si no tienes carros, paga la luz. Pagas la luz, hay impuesto, ahí va. Pagas el teléfono, pagas el cable, todo. Pagas el transporte público cuando te subes, ahí va. Pagas la comida, el mercado, ropa, todos los calzados. Ahí pagas el IVA. Entonces todos pagamos impuestos. A lo mejor el que no pague es el que esté en estado de calle, ¿no? Lo que les llaman indigente, una persona en estado de que ande ahí. Bueno, pues a lo mejor ese no paga si no compra nada, pero si alguien le da 20 pesos y va y compra unos chicles o algo que cause IVA, por ejemplo, que compre un rastrillo, pues está pagando el IVA. Entonces todos pagamos impuestos. Todos somos patrones de los gobernantes. Yo afortunadamente creo, y pues alguien que haya tratado mal, que no recuerdo nunca, porque no es mi estilo, siempre trato de recibir a las personas y tratar de resolver los problemas en el cargo que yo esté. Y si no puedo, les digo a dónde pueden acudir. Y si no se puede, también se lo digo. Hay que decirlo, ¿no? Mira, hay algo que yo le llamo cobardía administrativa. Hay muchos funcionarios que no saben cómo decirle no a las personas. ¿Y sabes qué hacen? No te reciben. Y es su obligación recibirte. Te traen vueltas y vueltas. Por eso, a la gente hay que decirle, te puedo ayudar, te ayudo. No te puedo ayudar, no te puedo ayudar. Y si te enojas, pues entonces si vete. No puedo, te digo cómo. ¿Cómo y qué se puede y qué no se puede? La gente lo que quiere es sinceridad y disposición para que la ayudes. Si atención. Sí, atiéndolo, recíbela y dile la verdad. Pero si no la recibes o le dices que sí, aún sabiendo que no y los traes a vueltas, después te va a odiar y te va a mentar la mamá como 1000 veces. Oye, Rogelio, pues se nos terminó el tiempo y te agradezco de veras, de todo corazón, que estés aquí. Tenía ganas de invitarte, pero andas muy por allá en Mexicali y en otros lados. Pero gracias por estar aquí nuevamente y esperamos que en otra ocasión podamos retomar otro tema. Yo sé que sabes un montón de cosas de la política y aquí te esperamos nuevamente. De veras, muchas gracias. Julián, muchas gracias y gracias al auditorio y sobre todo eso, somos seres humanos, vivimos en comunidad, vivimos en un conglomerado social, respetémonos, respetemos a nuestro vecino, respetemos al policía para que nos respete. Es decir, el respeto es en 2 vías. Debo de respetar para que me respeten. Los valores igual, son 2 vías. Todos los valores, yo para amar necesito que me amen. No puedo amar si quien no me ama. No puedo respetar a quien no me respeta. Respetémonos y amémonos todos y las cosas van a cambiar. Gracias, amigos. Esperamos en otro programa por acá. Por acá nos vemos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Con el licenciado Julián Rivera.